El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al Rumor de la Discordia. Este día estoy con Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estamos? Jueves de entrevista. Sí, pues mira, me puse esta camisa de gala porque tenemos un invitado de primera, Camilo Vicente, bienvenido. Buenos días, o buenas tardes, o qué es. O buenas noches. ¿Dónde estás? O buenas noches, depende de dónde estén. Hola Ángel, ¿qué tal, Pepe? ¿Qué ondas? Gracias por aceptar, Camilo. Sí, Camilo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te presento y luego entramos a la conversación. Pues Camilo Vicente Ovalle, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación, su línea principal es la violencia política y la represión de Estado a partir de la segunda mitad del siglo XX y hasta el presente en América Latina. Así es, todo eso. Entre otras líneas de interés, pues se encuentra la teoría de la historia, la historiografía en América Latina y la historia como herramientas para la política pública. Y tienes estos dos libros, Camilo, Instantes sin historia, la violencia política y de Estado en México, que acaba de publicar el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Ahora este año se acaba de publicar, 2023. Y Tiempo suspendido, una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980, que entiendo entonces son como dos libros también que se complementan, ¿no? Pues, si quieres, Pepe, podemos iniciar contigo. Arrancamos con algunas de las preguntas. Ya más o menos por la presentación de Camilo sabrán por dónde va a ir este programa. Sí, bueno, Camilo, hemos intentado, Jalisco es el estado del país que en cifras oficiales pues tiene más personas desaparecidas, alrededor de 15,000, aunque colectivos hablan de que en realidad pues la cifra es muy superior, ¿no? Muchos casos que no se denuncian o manipulación de cifras y demás, pero bueno, el caso es que Jalisco es número 1 en desaparición y hemos intentado pues dar un contexto más amplio para entender qué es lo que está ocurriendo, pero creo que algo que nos falta y que queremos que nos ayudes es a entender el proceso histórico, ¿no? O sea, de dónde viene esta, no sé si llamarle técnica de desaparición, ¿no? Esta forma de trabajar que actualmente, pues, los grupos del crimen organizado lo están realizando en gran número, pero un poco que nos ayudes porque tú has llevado este registro de dónde viene esta situación, ¿no? ¿Dónde se aprende, digamos, cómo surge esta técnica de desaparecer personas que son incómodas o que pues se utiliza para generar terror en la población y demás? Tú alguna vez nos comentabas cómo las desapariciones que hoy se consideran desapariciones forzadas que cometió el Estado en la época conocida como la Guerra Sucia, ¿no? Que tenía que ver con represión de movimientos guerrilleros, movimientos urbanos, pues sí se conecta, aunque parezca que no, con esta crisis de desaparición de personas que vive el país y en particular Jalisco actualmente. ¿Qué nos puedes platicar desde el punto de vista histórico? ¿Cómo estos dos periodos se pueden conectar o existen, ¿no? Esa comunicación. Sí, bueno, ahí es un tema complejo, ¿no? Es un tema multifactorial, ¿no? Es un problema multifactorial y es complejo también por el dolor de las familias, ¿no? Algunas que llevan más de 50 años buscando a sus familiares y las familias actuales. Pero bueno, yo creo que una parte importante de las personas que investigan sobre desaparición, ya sea desde las ciencias sociales, ¿no? La historia, la antropología, o desde la estadística o desde la cuestión forense, además de lidiar o de ayudar a lidiar con el dolor, una de las partes fundamentales del trabajo, pues, de las ciencias sociales es generar o brindar explicaciones que también ayuden a romper con los circuitos de desaparición y permitan, en la medida de lo posible, pues, encontrar a las personas que han estado o que sufrieron las desapariciones, ¿no? Ya sea desde hace 40, 50 años o las desapariciones que están ocurriendo hoy día. Y entonces en ese sentido me parece que la historia tiene bastantes cosas que decir. Y sobre la pregunta en concreto, ahí habría que
poner una cuestión. Estoy comenzando lento, pero les juro que voy a agarrar ritmo. No crean que es efecto PG. Bueno, lo primero que habría que decir cuando planteamos, bueno, a ver, que la historia nos diga dónde sale esto, muchas veces se piensa que se va a brindar una respuesta planteando un origen, ¿no? Como decir, esto comenzó en tal día, en tal año, en tal momento, y hemos venido viviendo así esta historia, como si fuera una historia de continuum. Y en realidad no es así. Más bien cuando se realiza una investigación histórica, de lo que se trata es de indagar sobre los múltiples itinerarios que un fenómeno pudo haber surgido, incluso las transformaciones radicales de ese fenómeno, ¿no? Que aparentemente nos presentan o que incluso pueden llegar a sufrir transformaciones tan radicales que se convierten en fenómenos, completamente distintos, ¿no? Entonces, lo digo esto porque para responder tu pregunta, yo lo que diría, bueno, las desapariciones de hoy no tienen un origen en las desapariciones de los años 60 o 70, ¿no? No se trata exactamente del mismo fenómeno, ¿no? Sino se trata de una técnica de violencia que comenzó a ser implementada de manera sistemática justamente entre los años 60 y 70 del siglo XX en México, ¿no? Y que esa técnica después migró y se utilizó en otras lógicas de violencia por otros actores, ¿no? Y lo que conecta a estos dos momentos en el uso de la técnica no es un continuum, sino son itinerarios vinculados, yo diría, por dos cuestiones. Uno, por una impunidad persistente, ¿no? Y dos, por la presencia de algunos actores que siguen siendo en términos abstractos los mismos, es decir, la presencia de funcionarios o funcionarias del Estado que perpetran las desapariciones forzadas, ya sea como parte de una política o una acción represiva por parte de algún gobierno estatal, municipal o federal, y en la actualidad en connivencia con el crimen organizado, o al revés, ¿no? El crimen organizado en relación con el gobierno. Entonces, la primera respuesta es eso, o sea, es un fenómeno que ha sufrido transformaciones muy importantes a lo largo del tiempo, ¿no? Las desapariciones actuales no tienen un origen en las desapariciones de los años 60 y 70, pero están interconectadas. El uso de esta técnica de violencia, que es la desaparición, está interconectada por factores como la impunidad o como la presencia de algunos de los actores que perpetraron esa, digamos, los sujetos en abstracto, no son las mismas personas, pues, ¿no? Los sujetos en abstracto como el Estado, los gobiernos. Entonces, digamos, esa es una primera aproximación que tendríamos que tener en cuenta. Oye, Camilo, un poco para seguir explorando ahí en el pasado, yo veo que entonces tu libro, para hablar de las desapariciones de los 60 y los 70, pues digamos que tomas el periodo de 1940, ¿no? Con ánimo de entender un poquito más y que nos cuentes por qué vas a buscar, digamos, este continuum hasta los años 40, qué hay por ahí, por qué inicias, digamos, en esos años esta investigación. Bueno, como muchas de las investigaciones que se hacen, y particularmente en historia, los resultados son en una parte, no necesariamente la más importante, pero sin duda una parte de resultados de seguir itinerarios, ¿no? De los fenómenos. Uno va tratando de buscar explicaciones sobre un fenómeno, en este caso la desaparición forzada de personas entre los 70s, ¿no? O sea, yo comencé a investigar las desapariciones en los años 70s, 80s, y mi primera, digamos, hipótesis era que la desaparición forzada había comenzado ahí, ¿no? En los años 70s. Pero siguiendo el itinerario comencé a darme cuenta que había desapariciones
incluso antes de 1968, en 1965, ¿no? En 1966. Y después comencé a encontrar desapariciones en los años 50 y después, o sea, es más, o sea, hay evidencia de desapariciones desde mediados de los años 30 en México, ¿no? Desapariciones perpetradas por agentes del Estado, ¿no? Que eso fue lo que me llamó la atención. Es decir, porque hasta hace relativamente poco, hasta hace unos 10, 15 años, habíamos pensado o se consideraba que la desaparición forzada de personas en México había comenzado en los años 60, 70, ¿no? Como parte de esta ola autoritaria en América Latina, influenciada por los Estados Unidos. Y lo que me fui dando cuenta es que no, que en realidad era una técnica de violencia que se venía implementando desde hace ya muchos años o varias décadas atrás en México, ¿no? Pero que había una diferencia importante. Incluso las desapariciones que se perpetraban en los años 40 son distintas a las que se perpetraron en los años 70. Y la diferencia es que las desapariciones de las cuales tenemos evidencia que se cometieron entre los años 40 y los años 50, nunca tuvieron el nivel de sistematicidad. Es decir, no eran una política de Estado, ¿no? Implementada de manera sistemática como la que se implementó a partir de finales de los años 60 en México, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que las técnicas de violencia, en este caso implementadas por el Estado, no siempre aparecen como estrategias, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que una forma de violencia en particular ya no se implementa porque no la vemos de manera sistemática, ¿no? Como un plan o como una política de Estado, pero que no alcancen ese nivel de estrategia o de política de Estado no significa que no sigan estando anidadas en las estructuras o en los ADNs de ciertas instituciones del Estado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, entre los años finales de los años 80 y la década de los 90, si tú ves en general cualquier estudio sobre desapariciones forzadas o desapariciones en México, te plantean un pico en los años 70, ¿no? Después casi una curva hacia abajo en los años 90 y después como si de la nada, a partir del 2008, 2010, otra vez otro pico de desapariciones, ¿no? Bueno, la guerra contra el narco o a partir de... Exactamente. Bueno, pero entre esos dos picos que aparentemente no existe desaparición, en realidad lo que estamos viendo es que no es que no exista la desaparición, sino que no, en ese periodo no necesariamente alcanzó a convertirse en una estrategia o de Estado o en una estrategia usada por otros actores como pudiera ser el crimen organizado. Pero eso no significa que no haya habido desapariciones en ese periodo, ¿no? Entonces, incluso para entender por qué se comienza a usar la desaparición de manera sistemática otra vez entre 2008 y 2010, ¿no? Habría que también indagar en los años 90 cómo es que esa técnica, ¿no? Fue migrando de ser una técnica casi de uso exclusivo del Estado, casi, ¿no? A ser una técnica que comenzó a ser usada por una diversidad de actores en combinación con el Estado o por sí solos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ese es el tipo de, digamos, de indagaciones que la historia puede contribuir a explicar, ¿no? Es decir, los itinerarios que sigue un fenómeno a lo largo del tiempo y del espacio, cómo se va transformando, qué explicaciones nos pueden brindar, ¿no? Por ejemplo, algo que, tratando también de responder a la pregunta de Pepe, un segundo elemento en el que sí se parecen, ¿no? Sí. Es que las desapariciones actuales frente a las desapariciones de los años 70 es que la estrategia, la técnica de la desaparición exige
la construcción de circuitos y de estructuras de desaparición, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los años 70 ya sabemos con un mucho mayor grado de certeza hoy día que el Estado mexicano implementó y diseñó un circuito de desaparición, ¿no? En donde estaban involucradas diversas autoridades e instituciones del Estado mexicano, ¿no? Incluidas las de la justicia, incluido el Poder Judicial, además de los militares, las policías judiciales, las policías estatales. Había un circuito, se instaló un circuito en donde se incluían evidentemente diversos tipos de estructuras, ¿no? Como cuerpos especiales para la implementación de la desaparición, pero también sitios, centros clandestinos de detención, tanto en cuarteles militares como en oficinas de policía o en casas de seguridad particulares, digamos, o casas de seguridad usadas por la Dirección Federal de Seguridad como centros clandestinos de detención que conformaban todo un circuito de la desaparición, ¿no? Hasta que se tomaba la decisión final, digamos, sobre la persona detenida desaparecida, que pues podría ser ejecutada, ¿no? O incluso liberada, aunque estos fueron los casos menores, ¿no? Y lo que vemos hoy con las desapariciones actuales es que también existe un circuito de desaparición, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el caso de Guadalajara. Hay una investigación periodística muy buena que desarrollaron, si me equivoco ahí me regañan, sí. Darwin Franco y Jonathan Ávila, me parece, y sí. Creo que alguien más. Sitios de exterminio, ¿no? Sitios de exterminio, ¿no? Y lo que nos están planteando ahí es todo un circuito también de desaparición, ¿no? La existencia de distintos sitios que se usan o que tienen diferentes usos dentro de un circuito de la desaparición, ¿no? Lugares que son usados para la reclusión, lugares que son usados para la ejecución, lugares que son usados para el enterramiento clandestino, lugares que son usados para el entrenamiento cuando son desapariciones vinculadas a el reclutamiento forzado, ¿no? Lugares que son usados para habitación en el caso de las desapariciones que son usadas para el trabajo forzado. Es decir, hay todo un circuito que se despliega para sostener, digamos, esta técnica de desaparición forzada, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo esto sobre la técnica de la desaparición forzada es que no es una técnica que simplemente, digamos, no es una técnica que simplemente única y exclusivamente por un acto de venganza, no es una técnica que simplemente de manera casual, no es una técnica que simplemente, ¿no? Al azar, es decir, hay una estructura. O sea, en la existencia de este tipo de circuitos, de los que está hablando es que hay una estructura y hay una lógica de la desaparición, ¿no? Y que por lo tanto podemos explicar y que por lo tanto entonces también podemos romper con estos circuitos, ¿no? Y lo mismo existe un circuito de desaparición, por ejemplo, en las fronteras. Pensemos en la frontera de Chiapas, ¿no? Con Guatemala, o en Tamaulipas. Por ejemplo, recientemente el libro aunque ya nos lo había informado en distintos reportajes, pero recientemente el libro de Marcela Turati sobre San Fernando, lo que ahí nos está describiendo es también un circuito de desaparición que operó en esa zona de Tamaulipas, al menos entre 2010, ¿no? y 2015. Entonces, en eso también hay una analogía frente a la desaparición forzada de los años 70, ¿no? Entonces, ¿qué ha permitido también o qué puede permitir explicar o construir herramientas para explicar, entender y combatir
la práctica de la desaparición el día de hoy, es también comprender cómo se implementó este circuito en los años 70, ¿no? Qué actores participaron, qué sujetos, y luego cómo estos sujetos y prácticas persisten a lo largo del tiempo, ¿no? Aunque no se trate de un fenómeno, o sea, lo que decía al principio, aunque no se trate de un continuum que tiene un origen de manera continua hasta el día de hoy, sino que se trate de un fenómeno fragmentado, un fenómeno que ha sufrido transformaciones profundas, podemos encontrar estas genealogías, ¿no? Entre lo que existía o lo que las desapariciones que se implementaron en los años 70 a las que se implementaron el día de hoy. Por ejemplo, también pensando en esta idea de los circuitos, pensemos en el caso de Iguala, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Lo que ya sabemos ahora, efectivamente, no es solamente el nivel de colusión en la desaparición de todos los niveles de gobierno, desde el nivel federal hasta el nivel local, con el crimen organizado, sino también sabemos algo muy importante, que a veces no se le da el peso suficiente, que en Iguala ya existía instalado, ¿no?, un circuito de desaparición antes del 2014, que desaparecieron, ¿no? Antes del 2014 ya existían ya había alrededor de 200 personas desaparecidas en esa zona de Iguala, ¿no? O en un circuito un poquito más amplio de Iguala, y los municipios aledaños. Y es de ahí donde surge este grupo de familiares que se denominó los otros desaparecidos, ¿no? Que son desaparecidos que nadie había nombrado, ¿no? Sucede lo de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y se destapa con eso, pues todo. Pero entonces ya existía ahí en Iguala, en esa zona, una lógica, un circuito de desaparición sobre el que se monta la desaparición de los 43, ¿no? Es decir, es esto, no es que sucedió de pronto, no es que esa noche se tomó y se montó todo, ya existía esa estructura por la que fue posible entonces la desaparición de los 43 estudiantes, ¿no? El tema, Camilo, de la desaparición forzada, que se considera, digamos, como legalmente, ¿no? Una desaparición forzada, participa algún actor del Estado, y desaparición cometida por particulares, ¿no? En donde en teoría no participa el Estado. Por lo que nos comentas, o sea, lo que ocurrió en los años 60, 70 tenía que ver particularmente con agentes del Estado que desaparecían en muchas ocasiones a disidentes políticos y demás. En la actualidad, ¿cómo juega el papel, ¿no?, del Estado en las desapariciones actuales? Y digamos, estos casos como el que mencionas, ¿no?, de los 43 de Ayotzinapa, o las desapariciones acá en Jalisco el 5 de junio de 2020, en donde agentes de la Fiscalía desaparecen, pues, a cientos de jóvenes que afortunadamente luego ponen en libertad, pero estuvieron desaparecidos por horas. ¿Cómo ves tú ahí ese tema y hasta dónde se puede separar y hacer una clara diferenciación entre una desaparición forzada y una desaparición cometida por particulares en este contexto, ¿no?, del país? Mira, ahí es un tema muy interesante que ahora justo está en discusión. Bueno, ahora, cuando una historiador les dice ahora, está diciendo hace varios años atrás. Los últimos 10 años. Los últimos 10 años, exacto. Pero bueno, ahora está ya una discusión interesante justo sobre ese tema, ¿no? Es decir, cuando se crea el concepto jurídico de desaparición forzada, que más o menos se consolida y que tardó muchos años en consolidarse entre mediados de los años 90 y principios de los 2000, ¿no? Incluso, bueno, hasta el 2006, que se fue aprobada la última convención internacional, justamente se tenía en mente una forma específica de desaparición de personas, que fue la desaparición implementada principalmente por los estados autoritarios, ¿no?, en las décadas de los años 60 a los años 80.
y por la demanda de los grupos de familiares vinculados a estas desapariciones, ¿no? Entonces, digamos, el concepto jurídico de desaparición forzada tiene su configuración en ese proceso histórico, ¿no? Ahora, como hemos venido comentando, el fenómeno se ha ido transformando, ¿no? Y evidentemente el concepto jurídico de desaparición forzada ha quedado chico. ¿Por qué? Primero, todas las desapariciones son forzadas. O sea, es decir, no hay nadie que, o sea, esto que denominamos desapariciones cometidas por particulares son desapariciones forzadas. Es decir, pues nadie se va por voluntad propia, ¿no? O sea, en estos contextos de violencia son personas que son o sea, que son llevadas, que son secuestradas, desaparecidas, pues, ¿no? De manera violenta y forzada. Entonces, lo que se está discutiendo ahora es cómo redefinir ese concepto, ¿no? Y en distintos países se han dado respuestas o se ha intentado responder de manera distinta a esta exigencia. En el caso de México, la respuesta a esta exigencia de redefinir el concepto fue esta ley donde se mantuvo el concepto de desaparición forzadas para seguir articulando un tipo particular de desapariciones que son cometidas por autoridades gubernamentales a digamos, la jurisprudencia internacional que así define este tipo de desapariciones, pero al mismo tiempo incluir desapariciones que están ocurriendo bajo un nuevo fenómeno, una nueva lógica de violencia, como son las cometidas en el contexto de el crimen organizado, ¿no? Que son estas desapariciones cometidas por particulares. Ahora, ahí todavía hay muchos problemas, ¿no? Porque lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso mexicano, es que un número importante de desapariciones que son cometidas por particulares están vinculadas a funcionarios de los distintos niveles de gobierno en México, ¿no? Es decir, en un número importante de desapariciones actuales hay la presencia, ¿no?, de funcionarios en distintos niveles, desde MPs, policías municipales o estatales, policías federales, incluso miembros del ejército o de la marina, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tendría que aplicarse el uso, en términos jurídicos, el uso de la categoría de desaparición forzada como fue definida en estos años 90 y principios de los 2000, ¿no? Pero entonces, bueno, eso en términos jurídicos, ¿no? Por eso se hizo esta diferenciación. Ahora, pero en términos históricos y en términos políticos hay otro tipo de complejidades. Por ejemplo, efectivamente, las desapariciones ahora no tienen un tinte, yo diría, y ahí haría una primera diferenciación, no tienen un tinte ideológico, okay, ¿no? En la mayoría de los casos. Es decir, no son desapariciones motivadas por, en su generalidad, por una persecución de tipo ideológico. No se desaparece a alguien por ser comunista, no se desaparece a alguien, estoy generalizando, hay desapariciones también de ese tipo actualmente, pues, ¿no? Claro. Pero en su generalidad, no. Ahora, que no sean desapariciones con un tinte ideológico no significa que no tengan un efecto político o que estén motivadas políticamente, ¿no? Eso hay que separarlo. Yo te pondría dos ejemplos que me parecen muy importantes. Por ejemplo, todas las desapariciones de periodistas o de defensores del territorio, ¿no?, son desapariciones que en su centro tienen una motivación política. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque son sujetos, son actores, las personas periodistas o las personas defensoras del territorio, cuya actividad, ¿no?, y cuya denuncia de los vínculos entre el crimen organizado y las estructuras gubernamentales a nivel local o a nivel federal, ¿no?,
esta denuncia afecta de alguna manera intereses, ¿no? Y particularmente afecta también ciertas posiciones políticas. Por ejemplo, cuando un periodista denuncia la colusión entre un diputado, entre un juez, entre un gobernador ¿no? Y el crimen organizado está afectando intereses políticos ahí, y por lo tanto su desaparición tiene una motivación política, ¿no? Claro. Aunque no tenga un tinte ideológico, que es distinto, ¿no? Ahora, eso en términos de la motivación, pero también las desapariciones tienen un efecto político, y que me parece que es el que ha tenido mucho mayor alcance. Pensemos, por ejemplo, ahora que tomando el ejemplo del nuevo libro de Marcela Turati, cómo la práctica, la técnica de la desaparición, que además no viene sola. Pensemos también siempre que la desaparición forzada está inscrita en una lógica de violencia en donde se despliegan otras técnicas de violencia, como los homicidios, ¿no? ¿Cómo se llama? El pago de piso, ¿no? Cuando se amenaza con el ejercicio de violencia para el cobro de las extorsiones, pues. Las extorsiones, o sea, es decir, la desaparición forzada no está flotando solita, ¿no? Está articulada en el despliegue de una lógica de violencia en donde vemos distintas técnicas, ¿no? Entonces, pero entonces uno de los efectos, pues, del uso de la desaparición forzada en esta articulación de estas lógicas de violencia es la configuración de las prácticas, de las formas de articulación política en comunidades o en espacios en específico, ¿no? Es decir, hay una transformación en las articulaciones políticas, en las formas en que nos organizamos como comunidades o como sociedades, allí donde se implementa la desaparición forzada, ¿no? E incluso la desaparición forzada ha sido usada para prevenir articulaciones políticas. Ángel lo sabe muy bien, el caso de las mineras, ¿no? Sí. Tú, incluso antes de que se genere una protesta, para prevenir, ¡pum!, implementas la desaparición o una lógica, o el despliegue de una lógica de violencia. Pensemos en lo que está sucediendo en Zacatecas, ¿no? Entonces, ahí lo que es importante tener en mente, ¿no?, es que las desapariciones el día de hoy, forzadas, ya sea implementadas por crimen organizado en colusión con el Estado, o el Estado por sí mismo en sus distintos niveles de gobierno, yo diría que en su mayoría tienen una condición política, ¿no? Que si bien no son implementadas a través de un eje ideológico, sí tienen una condición política, o en su motivación o en sus efectos. Y por lo tanto, nos tiene que preocupar, ¿no? Claro. Ahora, pero esto también era así en los años 70, ¿no? Es decir, si bien es cierto que en los años 70 la desaparición con un eje ideológico político tenía preeminencia, es decir, quienes eran desaparecidos en los años 70 eran disidentes o formaban parte de algún tipo de disidencia política o social, ¿no? También la desaparición, la técnica de la desaparición alcanzó de manera muy amplia, que estamos cada vez conociendo más, a sectores que no formaban parte de una disidencia política activa, ¿no? Y que fueron implementadas por el Estado mexicano, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de las personas que fueron desaparecidas en el contexto de el combate al narcotráfico entre finales de los años 60 y finales de los años 70 en Sinaloa, en la Sierra de Sinaloa, en la Sierra de Durango y de Chihuahua, ¿no? Pensemos, por ejemplo, también en las personas que fueron detenidas, desaparecidas en contextos
racias contra sectores de las comunidades LGBT o en Guadalajara o en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Es decir, también hubo un despliegue de la desaparición forzada de personas como técnica de violencia en contra de comunidades diversas que no necesariamente eran parte de una disidencia política activa, ¿no? Pero que sin duda alguna eran sectores que formaban parte de alguna disidencia social, como el caso de las comunidades LGBT, ¿no? O las comunidades indígenas o afromexicanas. Entonces, tanto política como históricamente, el concepto jurídico de desaparición forzada presenta varios problemas porque no alcanza a comprender, ¿no? El fenómeno, su complejidad, y es natural, es decir, en términos jurídicos tú no puedes tener categorías amplias porque entonces ¿cómo catalogas un delito, no? O sea, claro. Tienes que ser más estrecho en ese sentido. Así es. Oye, Camilo, también hablamos pues de estas, o hablas de estos usos y formas de la violencia política, y me quedo pensando justo si nos puedes comentar un poco sobre el trabajo que han venido realizando también con esta comisión, ¿no? Si bien nos platicas de todo este circuito de la desaparición y vemos toda tu experiencia documentando todos estos momentos de las desapariciones en la llamada Guerra Sucia, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el mismo presidente, pues nombra esta comisión. Yo estoy un poco confundido entre las dos. Está la comisión para están grandes los nombres, Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990, COVEG. Esa comisión pertenece o forma parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y luego está este otro mecanismo para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, el ME. Un poco si nos puedes comentar cuál es el rol que tú has jugado en estas nuevas pues, intenciones de esclarecer, ¿no? De traer una verdad histórica, y cuáles han sido también obviamente pues todos los detractores, que ya públicamente la gente por ahí del ME pues hizo una clara denuncia apenas en agosto de este año, denunciando la falta de colaboración de varias instancias, que espero que tú nos puedas también comentar un poco. Sí, bueno, primero sobre la duda. La comisión es una comisión presidencial, es decir, la ley de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal establece que el Ejecutivo, la Presidencia de la República, tiene la facultad de crear comisiones especiales, ¿no? O comisiones ad hoc. Son 3 tipos de comisiones. Una de esas comisiones, uno de esos tipos son las conocidas como comisiones presidenciales, que pueden ser conformadas tanto por instancias, dependencias de gobierno o funcionarios, ¿no? Como por especialistas independientes, ¿no? Entonces, eso primero. Segundo, la comisión que se creó en 2021 por decreto presidencial, no es una comisión que solamente esté pensada para el esclarecimiento histórico, ¿no? Y esto fue resultado de diversas reuniones con los colectivos de este periodo, de familiares, sobrevivientes, ¿no? Sino que tenía que ser una comisión que impulsara, pues hasta donde se pudiera, las distintas deudas pendientes que se tienen respecto a este asunto, ¿no? Entonces, digamos, revisar y encontrar como cuál habían sido algunas de esas verdades, y luego una línea de cómo se podría reparar un daño o cómo. Exacto, o sea, es decir, la exigencia, y digamos por eso se plasmó un poco en el diseño de la comisión, era que el Estado o el gobierno mexicano tenía que dar respuesta de manera lo más integral posible. Entonces tenía que haber un proceso de esclarecimiento histórico, pero también tendría que haber un proceso de búsqueda de personas desaparecidas, y al mismo tiempo tendría que haber un proceso de reparación en términos de compensación, y también tendría que haber acciones de memoria y pues enjuiciar a los responsables, ¿no? O sea, es decir, que hubiera un proceso de justicia. Entonces,
lo que se hizo en el decreto, pues, de la creación de la comisión, es instaurar esta comisión como un gran paraguas y adentro de la comisión crear distintos instrumentos que pudieran ir dando respuesta a eso. Entonces, uno de esos instrumentos de la comisión es el mecanismo de esclarecimiento histórico, que tiene por objetivo eso, generar una investigación de carácter histórica fundamentalmente, ¿no? Que dé una explicación de por qué pasó lo que pasó, quiénes fueron los principales responsables, cuáles fueron las lógicas en las que pasó, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo está el programa especial de búsqueda, que encabeza la Comisión Nacional de Búsqueda, está el programa especial de reparación y compensación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Está un comité de impulso a la memoria que ha hecho los trabajos para el diseño de una ley de memoria, que se llevaron a cabo distintos encuentros en varias partes del país con colectivos, ¿no? Del presente y del pasado. Bueno, un área que tiene por fin diseñar una propuesta de fiscalía especial para el impulso a la justicia, ¿no? Entonces, justo por eso parece que son varios, pero en realidad un universo están cobijados también por esta comisión, ¿no? Entonces, ahí, yo creo que respondiendo también a esta pregunta, yo creo que hay una cuestión importante en la investigación que realiza la comisión que me parece muy relevante, que justamente no se circunscribe a las violencias de carácter ideológico políticas, ¿no? Sino porque el mandato, lo que establece el mandato de la comisión, de acuerdo al decreto, es investigar sobre las violencias de Estado, ¿no? Violencias de Estado que generaron o que provocaron graves violaciones a derechos humanos. Y entonces, por ejemplo, en el caso del mecanismo de esclarecimiento histórico, estableció una serie de líneas de investigación que no están solamente enfocadas a las violencias de Estado con fines político-ideológicos, ¿no? Sino también están violencias de Estado contra las comunidades marginadas, violencias de Estado vinculadas al combate al crimen organizado entre los años 65 y 90, violencias, ¿no? Distintas lógicas de violencias que fueron implementadas por el Estado mexicano. Por ejemplo, una línea que se me hace muy interesante y que seguramente a Ángel le interesara, ¿no? Es en la investigación, la indagación sobre las violencias de Estado vinculadas a los proyectos de desarrollo económico, ¿no? Entre los años 65 y 90. ¿No? Entonces, y que es muy interesante, ¿no? Observar. Bueno. Es muy amplio, es muy amplio, ¿no? Y por eso las personas expertas, las personas comisionadas que están encabezando este esfuerzo tienen una labor titánica sobre sus hombros, ¿no? Sobre sus hombros. Entonces, pero eso me parece muy importante porque entonces también ya cambia la lógica, cambia el marco interpretativo de cómo hemos pensado las violencias de Estado hasta ahora en México, ¿no? Y también eso nos permite establecer líneas o vasos comunicantes entre las violencias del pasado y las violencias de ahora, ¿no? Entonces, esta idea de que todo comenzó en 2006, y pues no. Y eso no significa restarle ningún ápice de responsabilidad a Felipe Calderón, a la administración de Felipe Calderón y las que le siguieron, ¿no? Eso no le resta ni un ápice de responsabilidad, pero lo que hace es justamente complejizar más las explicaciones y poder entender por qué tenemos esto que tenemos ahora, ¿no? Y en ese multiverso, ¿tú en qué rol estás jugando? Yo solo así observo desde mi atalaya de historiador cómo pasan las cosas. A mí el papel que me toca es un papel muy pequeño. O sea, yo desde donde estoy lo que me toca hacer es coordinar en términos técnicos, por decirlo de alguna manera, el trabajo en términos generales de la comisión, ¿no? O sea, establecer, por ejemplo, coordinaciones para el acceso a archivos, establecer coordinaciones para
realizar trabajos de investigación en distintos estados del país. O sea, me toca la parte más como de coordinación técnica, ¿no? Más que de investigación. La investigación está centrada en estos distintos instrumentos que tiene la comisión. Oye, no me puedo ir sin preguntarte también, o sea, ¿qué opinas de esta pues queja formal que presentaron los comisionados justamente del mecanismo contra el Centro Nacional de Inteligencia, lo que antes era el CISEN, ¿no? De bloqueo, digamos, a su trabajo, y que solamente les han entregado pues una caja de información, y que es irrisorio decir que eso es toda la información que pueda tener una institución como esta. Pues mira, como yo respondiéndote como otro gran historiador que admiro mucho, son las persistencias del antiguo régimen, ¿no? No, o sea, a ver, esas resistencias existen, ¿eh? Y son muy grandes, muy grandes. Y yo lo he señalado en otros foros. La transformación no se decreta, ¿no? Claro. Y los procesos de transformación de régimen son procesos muy largos, ¿no? No suceden en 2 años, no suceden en 6 años. Y claro, entonces, cuando tú tratas de indagar sobre las estructuras, sobre las lógicas, sobre los actores involucrados en violencias que provocaron graves violaciones de derechos humanos, no es que te estás enfrentando a un régimen que ya se fue. Claro. Estás enfrentando a un régimen que persiste el día de hoy, ¿no? Y entonces las resistencias evidentemente son enormes, ¿no? Y entonces una de esas resistencias evidentemente tiene que ver con el acceso a la información, ¿no? ¿Por qué no dar acceso a la información? Si es algo que ya pasó, si es algo que ya no está vigente, ¿por qué no dar esa información? ¿No? ¿Cuál es el riesgo de esa información? Yo creo que en realidad lo que nos está diciendo es, bueno, pues que dar a conocer esa información pues sigue significando un riesgo para algunas personas y para algunas instituciones. Claro. ¿No? Y de ahí, entonces, pero de ahí toma entonces la relevancia la existencia de esta comisión, ¿no? Y la relevancia del trabajo de la investigación en específico del mecanismo de esclarecimiento histórico y del trabajo de investigación del programa especial de búsqueda, ¿no? Porque justamente son instrumentos que no tienen, o sea, en el caso mexicano, a mí me parece, en el caso mexicano, este tipo de instrumentos no tiene solamente por fin dar cuenta de algo que pasó, ¿no? Sino, en última instancia, yo diría, su fin es contribuir a terminar con ese viejo régimen que persiste ahora, ¿no? Que sigue persistiendo y que sigue latiendo todavía de manera muy viva en muchas partes de la República, en muchos niveles del gobierno federal y de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, pues sí, es una batalla muy compleja, ¿no? Es una batalla muy compleja y también es una batalla de largo aliento, ¿no? Y que no es la primera batalla que se da. Venimos ya también de una historia a lo mejor breve, pero de una historia de este tipo de batallas, ¿no? Desde las denuncias hechas por los colectivos de familiares a mediados de los años 70, las exigencias de investigación, las diversas comisiones, tanto locales o federales que se han creado para investigar estos crímenes de Estado, ¿no? Y bueno, pues somos un esfuerzo más en esta pues ya larga lucha y exigencia por la justicia, ¿no? Y no es un tema de consuelo, pero sí me parece que también tenemos que, cuando reflexionamos sobre este tema, tenemos que plantear necesariamente una reflexión de tipo comparativo, ¿no? Argentina, Uruguay, Chile siguen en estos procesos de exigencia de justicia, de memoria, de reparación, de búsqueda de personas desaparecidas, después de 40 años, ¿no? Entonces, ese es digamos, ese es el espectro en donde tenemos que situarnos, ¿no? Más o menos.
Camilo, yo cambiando un poco de tema ya para ir cerrando la entrevista. Acá en Guadalajara existen pues varios antimonumentos, ¿no? El que no fue creado como tal, pero yo creo que eso es el más notorio. La glorieta de los niños héroes, que fue transformada en la glorieta de las y los desaparecidos, sobre todo a partir del caso de Marco, Daniel y Salomón, estos tres estudiantes de cine que fueron desaparecidos y que generó grandes movilizaciones que respaldaron, ¿no?, a colectivos que ya existían y que, bueno, tomaron ese espacio. También grupos feministas pusieron en el centro de Guadalajara la antimonumenta para recordar a víctimas de feminicidio, sobre todo, y de violencia de género. Y ahí a un costado se instaló un antimonumento 5J para recordar las desapariciones forzadas de la Fiscalía del Estado del 5 de junio de 2020, que, bueno, el gobierno en la noche quitó, ¿no? Y muy recientemente, que es sobre todo el que me gustaría que nos dieras tu opinión, se instala en San Andrés un antimonumento para recordar a integrantes en el marco del 50 aniversario de la creación de la Liga Comunista 23 de septiembre. Se instala ahí en San Andrés un antimonumento, un puño, ¿no?, rojo y negro, para recordar sobre todo pues a las personas de ese barrio de San Andrés, acá en el oriente de Guadalajara, que pues formaron parte de la creación, ¿no?, de ese lugar y que ahí vivían en San Andrés. Un poco conocer tu punto de vista, porque hay mucha polémica ahí en San Andrés, gente que dice quítenlo, ¿no? Y pues bueno, quienes se sienten de alguna forma identificados con ese rasgo histórico del barrio que tiene que ver, ¿no?, que muchos fundadores de la liga ahí vivieron, crecieron, se desarrollaron y demás, y bueno, todavía hay sobrevivientes que ahí siguen viviendo. Un poco tu punto de vista sobre este tipo de intervenciones, ¿no?, antimonumentos que no tienen que ver con la aprobación en cabildo de vamos a poner un monumento, no, sino que surgen de la misma sociedad. ¿Qué importancia tienen y cómo ves tú este antimonumento acá en San Andrés para recordar la Liga Comunista? Sí, pues yo lo veo bien, en general me gusta. A ver, ahí eso habría que decir ahí dos cositas antes, de dar una opinión. Primero, que no hay que olvidar que estamos frente a procesos de disputa por el sentido, ¿no? Y en ese y decirlo así es decir, pues estamos frente a una disputa de carácter, de una disputa política, pues, ¿no? Eh, por el sentido de la memoria y de la historia, ¿no? Y evidentemente ahí, pues hay no solamente versiones confrontadas, ¿no? Es decir, grupos o sectores sociales que dicen que una cosa pasó de tal manera, otros que dicen que pasó de tal manera, sino también hay sentidos confrontados, es decir, de a dónde queremos ir con eso, ¿no? Mm. ¿Por qué poner un antimonumento que haga referencia a la fundación de la Liga Comunista en el barrio de San Andrés? Genera esa disputa, no es solo por la interpretación de lo que sucedió, sino también hacia dónde se quiere ir como comunidad, es decir, Claro. es una disputa por la construcción de la memoria pública, ¿no? Ahora, lo segundo que me parece, y eso no podemos olvidarlo, o sea, es decir, va a ser así, o sea, eso va a estar siempre en disputa, ¿no? Y es en ese sentido también una lucha por la hegemonía, es decir, ¿no? Cómo es que construimos este tipo de memoria y cómo un tipo de memoria se construye en hegemónica. Y en ese sentido, y en segundo lugar, lo que hay que decir también es que en el caso de México, lo que se ha impuesto, lo que ha ganado, pues es la memoria autoritaria, ¿no? Es decir, la configuración y despliegue del Estado autoritario mexicano entre las décadas de los 40 y pongamos una fecha de manera arbitraria y los 90, ¿no? Construyó también su propia memoria, una memoria autoritaria, ¿no? Una memoria en donde es posible rendirle ¿cómo se llama? Homenaje a personajes como Luis Echeverría, ¿no? Sí. O sea, a mí me sorprendió mucho, no me acuerdo si fue a principios de este año o el año pasado, pero recién, hubo un homenaje a Luis Echeverría donde participaron representantes de todas las fuerzas políticas de este país, incluidas las del partido gobernante, ¿no? Entonces dices,
o sea, pues, o sea, es decir, ¿cuál es esa es la memoria autoritaria, ¿no? Marcelino García Barragán ahí en la glorieta de las y los jaliscienses. En la rotonda de los jaliscienses, ¿no? Ilustres. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque si no, pareciera entonces que se está peleando frente a molinos de viento, ¿no? Y no es cierto. Hay una disputa frente a una memoria autoritaria que es la que se ha construido como hegemónica y que es la que se ha impuesto a lo largo de las últimas 5 décadas en este país, ¿no? Y tan es así, y lo he dicho en otros foros también, tan es así que incluso una fecha como el 2 de octubre del 68 puede ser reconocida por personajes como Enrique Peña Nieto, ¿no? Que se reconoce o que en algún discurso en 2012 en su recién tomando posesión, él reconoce a su propio gobierno como heredero del 68, de las luchas democráticas del 68, ¿no? Peña Nieto. Y ahí está el discurso en redes, lo pueden ver. Entonces, esa es la construcción de la memoria autoritaria en este país, ¿no? Una memoria autoritaria en donde lo que sucedió por el bien de todos, ¿no? Pensemos en el discurso del 77, en una entrevista que le hacen a Díaz Ordaz, ¿no? Donde él dice, yo estoy orgulloso de todo mi sexenio, pero de lo que más estoy orgulloso es del 68, ¿no? Del año del 68. Y eso fue aplaudido durante años y años. Entonces, si tomamos en cuenta, que la construcción de memoria pública está situada en un proceso de disputa por la interpretación del pasado y el sentido, ¿no? Del presente y de lo que seguirá. Y dos, que estamos que vivimos todavía bajo la hegemonía de una memoria autoritaria, la existencia de estos antimonumentos resulta fundamental, ¿no? Resulta fundamental. Porque son marcadores, son boyas en un océano, ¿no? Que por lo menos te permiten saber que ahí debajo, en la profundidad de ese océano, algo pasó, algo hay, ¿no? Y que está, ¿no? Entonces, y que pues permite cuestionarnos al menos, o por lo menos que la gente pase y diga, caray, y esa boya roja que está flotando en medio del océano, ¿qué es? ¿No? Y que por lo menos se acerque y trate de sumergirse para indagar qué hay debajo de ese. Entonces yo creo que me parecen a mí muy, muy importantes. Ahora, ahí todavía hay muchas tareas que tocan, en primer lugar, a los colectivos que promueven este tipo de ejercicios de memorialización en el espacio público, ¿no? Y en segundo lugar, a actores fundamentales como los medios de comunicación. ¿Y cuál es esta tarea? Bueno, pues que este tipo de marcadores, este tipo de antimonumentos comiencen a formar parte de las comunidades en las cuales se encuentran, ¿no? Es decir, claro, si uno pone un antimonumento, y no se despliega un trabajo a nivel comunitario para poder vincular ese antimonumento con el contexto y el entorno social en el cual está situado, una vez que ese colectivo desaparezca, ese antimonumento va a quedar, nadie va a saber para qué estuvo ahí, pues, o sea, ¿no? Claro. Va a quedar como estas cientos de estatuas que están en los jardines alrededor de nuestro país, que nadie sabe ni quién diablos es, ¿no? ¿Quién es ese? ¿Quién es esa señora ahí colgada? O sea, ni una plaquita, nada, ¿no? Que explique. Pero por otro lado están los medios de comunicación, ¿no? Que son y han sido contribuidores de esa memoria autoritaria, ¿no? Y los medios de comunicación, no solamente los alternativos como ustedes, sino también los medios, hay que ir rompiendo los medios, abriendo brecha en los medios tradicionales, tienen que hacerse eco de esto. Y es muy importante porque miren, el ejercicio de la memoria pública no tiene que ver solo con el recuerdo, no tiene que ver solo con la bonita conmemoración. El ejercicio de la memoria pública, de la bonita memoria pública, ¿no? El ejercicio de la memoria pública tiene una tarea fundamental en países como el nuestro, ¿no? Que es romper con la persistencia de la impunidad social, ¿no? Construir a nivel social desacuerdo con las prácticas de violencia, ¿no?
particularmente las prácticas de violencia ejercidas desde el Estado, pero también desde otros tipos de actores, ¿no? Entonces, porque el despliegue de la violencia está acompañado en distintos niveles de consensos sociales, ¿no? Entonces, y eso genera una impunidad social también. No solamente la impunidad jurídica, la impunidad judicial, también una impunidad social, ¿no? Y entonces, el ejercicio de este tipo de memoria, de prácticas de memorialización en el espacio público, también tienen por fin contribuir a ir rompiendo de a poco con esa impunidad social que persiste, ¿no? Eso me parece muy importante de este tipo de prácticas memoriales. Camilo, yo para cerrar solo quisiera preguntarte, justo hace unos días escuchaba a Alejandra Shanik, que fue premiada acá en la Universidad de Columbia con este premio María Murs Cabot a la excelencia periodística, ¿no? Por su cobertura en América Latina y por el trabajo que han venido haciendo con Quinto Elemento. Por cierto, Marcela Turati también ha ganado este premio. Y ella decía que una de las cosas que le pediría a las personas y que llamaría la atención sobre México, pues era el fortalecimiento vía presupuesto y vía obras que se le ha dado a las Fuerzas Armadas, ¿no? En nuestro país. Preguntarte a ti también si hay una preocupación en ese sentido, sabiendo todas las cosas que nos has contado de los antecedentes, ¿no? de las Fuerzas Armadas en la participación de estos circuitos de desaparición, sobre todo pues en los 60, 70, y también viendo pues el fortalecimiento presupuestal que tienen, ¿no? Por ejemplo, revisaba nada más las cifras para poner en contexto a quienes nos escuchan, y estará la Sedena pues manejando un presupuesto de 15,000 millones de dólares, más la Marina otros 4,200 millones, unos 19,200 millones de dólares tendrán un 81% de crecimiento respecto al año anterior por las obras, ¿no? De Tren Maya, etcétera. Y también, pues un poco para ponerlo todavía más claro, los recursos destinados a las Fuerzas Armadas, leía, ascienden al 20% de la inversión pública del gobierno federal. Es decir, que de 1 de cada 5 pesos que el gobierno destina a obras será administrado por las Fuerzas Armadas mexicanas. Bueno, yo creo que ahí hay varios niveles. A ver, ¿por dónde comenzar sin que termine en el exilio? No, a ver, yo creo, hay varias cosas ahí. A ver, primero, claro, saber una preocupación importante es, un cuestionamiento importante es, bueno, ¿por qué no se fortalece una administración pública civil que tenga la capacidad de desarrollar en tiempo y forma infraestructura que se está encargando a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y más bien ahí no solamente nos habla de una definición del actual gobierno en términos de en quién confía para desarrollar este tipo de infraestructura, sino también nos habla de en qué situación está la Administración Pública Federal, ¿no? Que ha sido desmantelada, este gobierno no llegó a desmantelar la Administración Pública Federal. La Administración Pública Federal ha venido sistemáticamente siendo desmantelada los últimos 35 años, al menos, ¿no? Al menos. Entonces, habría que también preguntarse por eso. No solamente la preocupación o el cuestionamiento de por qué ahora, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen cada vez más sobre sus manos o en sus manos el desarrollo de tareas, en este caso de infraestructura, que tendrían que estar en las manos de una administración civil, sino pues preguntarse, bueno, ¿qué administración civil tenemos entonces? ¿No? Eso. Lo otro, también me parece importante, y hace poco lo comentaba en un conversatorio en la Universidad de Notre Dame, tenemos un problema de la relación civiles militares en México que tenemos que explicar, ¿no? Y una primera cuestión ahí es que no entendemos cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en el conjunto del Estado mexicano.
porque no nos lo hemos preguntado de manera sistemática, ¿no? Es decir, a partir de los años 40, digamos, esta es una interpretación que es hegemónica todavía en la academia y en la vida pública nacional, la idea de que a partir de los años 40 comienza un proceso de desmilitarización de la política en México, ¿no? Es decir, una vez que llega el primer presidente civil al gobierno, ¿no? Se acaba la guerra, se desarma. Okay. Entonces hay un proceso paulatino de desmilitarización del Estado en México, de repliegue de las Fuerzas Armadas, y prácticamente en esta interpretación las Fuerzas Armadas dejan de ser un actor político relevante en el Estado mexicano, ¿no? Uh-huh. Y así, con esa interpretación vivimos los últimos 50 años, ¿eh? Sí. O sea, es decir, las Fuerzas Armadas solo eran utilizadas de manera excepcional, ¿no? O para combatir a disidencias, para mantener la tranquilidad nacional, o eran usadas pues para los casos de desastres naturales, tal, y garantizar, digamos, la soberanía en términos generales en México, ¿no? Y entonces, como esa interpretación se construyó en hegemónica, se ha respondido muy poco y yo creo que muy mal a la pregunta de cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en el Estado mexicano, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo pienso, ¿no? Y también creo que hay ahora estudios muy importantes de historiadoras, historiadores que han estado trabajando en los últimos años sobre esto. Bueno, pues que las Fuerzas Armadas nunca dejaron de ser un actor político relevante en este país, ¿no? Nunca, ¿no? Quizá ahora nos salte como un golpe en la cara, porque tienen ahora una mayor presencia pública de la que han tenido en los últimos 40 años, pero no significa que no la hayan tenido, ¿eh? O sea, es decir, lo que pasa es que yo creo que hay una combinación ahora nos salta más en términos de su presencia pública, y dos, pues bueno, porque había también una expectativa de que el nuevo gobierno desplazara a las Fuerzas Armadas, ¿no? En términos, por ejemplo, de la seguridad pública. Entonces, en esa mezcla entre la expectativa y ahora su amplia presencia pública nos genera esta sensación como, y particularmente también me parece muy promovida, y ahí sí yo soy muy crítico de esta relación con las Fuerzas Armadas, pero también me parece que hay que distanciarse de posiciones que algunos opinólogas tienen al respecto, ¿no? Y que nos presentan un México antes del 2018 prístino, una democracia sueca, ¿no? Y todo comenzó en 2018 con el triunfo de Andrés Manuel, y entonces resulta, ¿no? Que teníamos casi una democracia perfecta, o sea, y que teníamos instituciones, ¿cómo se llama? Funcionales, y que ahora nadie se acuerda del desastre de la Administración Pública Federal con Enrique Peña Nieto, ¿no? Nadie se acuerda de la militarización con Calderón, ya nadie se acuerda de los crímenes de Estado con Ernesto Zedillo, y que muchos de estos académicos, opinólogos, exfuncionarios y funcionarios participaron de esos procesos, ¿no? O sea, perdón, ¿no? O sea, perdón. Entonces, también hay que tener mucho, o sea, en el ejercicio de la crítica hay que tener mucho cuidado de dónde uno se posiciona, ¿no? Perdón, a mí, o sea, yo marchar al lado de ciertos personajes en este país, no, o sea, es decir, perdón, los Dressers del mundo, los Caligulares Camines, ¿no? Los Enriques Krauses, no, o sea, porque muchos de estos personajes contribuyeron y no solamente se beneficiaron, sino contribuyeron a construir, ¿no? Estos discursos hegemónicos, que tanto daño nos han hecho como sociedad. Entonces, ahí hay que comenzar, y un poco en el nuevo librito que publiqué es una reflexión sobre eso, ¿no? Cómo se ha contribuido desde estos sectores académicos
y de opiniones a esta idea, ¿no? Cómo se contribuyó también al régimen autoritario. Entonces, entonces yo diría eso. Bueno, sí, efectivamente, hay que pensar cuál ha sido el papel del ejército en el Estado mexicano, ¿no? Y no fue ni excepcional y no fue ni siquiera mucho menor. En este sentido yo coincido con otro historiador, Lorenzo Meyer, que ha señalado que pues el ejército mexicano es, si no por lo menos una de las columnas vertebrales del régimen político mexicano, ¿no? Y lo sigue siendo, lo ha sido y lo sigue siendo, ¿no? Entonces ahí hay que cuestionar. Ahora, ¿qué retos nos pone hoy esta relación civil-militar en México? Bueno, es otra pregunta que hay que responder, ¿no? Otra pregunta que hay que responder. Con una crítica seria, con una crítica histórica, con una crítica que ayude uno a esquivar los peligros que esto puede entrañar, ¿no? Pero que también ayude a construir otra cosa que no sea regresar a lo que teníamos antes de 2018, ¿no? Porque pareciera que esa es la solución, ¿no? En muchos de estas voces que ocupan los espacios públicos de opinión, que pareciera que la solución es regresar a 2018, que ahí todos estábamos bien. Perdón, no. La solución no es regresar a lo que teníamos a 2018, porque mucho de lo que teníamos antes de 2018 lo seguimos teniendo ahora. ¿No? Ese es el tema también. Camilo, cerrando fuerte con... Oye, pues muchísimas gracias. No sé si tú, Pepe, ¿quieres hacer alguna otra pregunta? No. Pues agradecerte, Camilo, la generosidad, ¿no? De tus respuestas y de acompañarnos acá en el Rumor de la Discordia. Sí, las respuestas inteligentes y también no fáciles, que no buscan como simplificar, sino complejizar. Y en esa complejidad, pues tratar de hacer sentido también de todo esto que estamos viviendo. Camilo, bueno, tu libro también se puede conseguir ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, o ¿dónde más se puede Históricas, perdón. Ya te ando cambiando. ¿Qué pasó? Estrechando. Ya nos llevamos ya fuerte, ¿o qué? Abogado, casi. Bueno, sí, ahí pero ¿dónde se consigue el libro? Sí. En la UNAM, en la librería del Instituto de Investigaciones Históricas, porque ya saben que la distribución editorial no es algo que se le dé a la Universidad Nacional. Bueno, quizás en la FIL de Guadalajara, ahí sí se puede conseguir. Pues a ver. Ojalá que sí. Pues a ver. Sí, ojalá que sí. Ojalá que sí. No, es que es bien chistoso, o sea, porque el área que se encarga de ferias, distribución de la UNAM, no está conectada con lo que producen en las dependencias de la universidad. Entonces, ¿de verdad? Muchas veces libros que se producen o novedades editoriales que se producen en los institutos, en las facultades de la universidad, no llegan a las ferias porque es otra área que lo maneja. Así. Pues mira, nos vamos a encargar de hacer que llegue a esta feria internacional y que estés por allá también en Guadalajara para este cierre del año. Pues Camilo, muchísimas gracias. Ojalá. No, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Hasta el próximo lunes. El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.